Jamás pensé que mi vida se dividiría en un antes y un después. Y que esa frontera la cruzaría la noche en que cumplí 18 años. Esa noche prometía ser la cúspide de mi libertad, una celebración con mis amigas en Sevilla, en el barrio de Triana, donde el aire vibra con el alma del flamenco. Llevaba un vestido rojo sangre, de lino ligero que se movía con gracia en la brisa de la noche andaluza, con un escote en V que insinuaba más que mostraba. Mis pies se movían al compás de la música en unas sencillas alpargatas de cuña, y en mi muñeca, una pulsera de plata, un regalo de mi madre, Carmen, brillaba bajo las luces. Mi pelo, oscuro y rizado, caía suelto sobre mis hombros, y en mi cuello, la piel aún conservaba el calor del sol del día. Volvimos a casa ya pasada la medianoche. La calle Betis, siempre bulliciosa, estaba ahora en calma, solo rota por el suave murmullo del río Guadalquivir. Me sentía en una nube, llena de risas y la alegría de mis amigas. Pero al entrar en casa, un silencio inusual me recibió. Con paso cauteloso, subí las escaleras, y fue entonces cuando lo escuché, un leve ruido proveniente del despacho de mi padrastro, Javier. Por un momento, pensé que era mi hermanastro, Alejandro, que a veces tenía problemas para dormir, pero él estaba en el campo con su abuela. La puerta del despacho estaba entreabierta. Mi padrastro, Javier, un hombre de 45 años, arquitecto de profesión y para mí un faro de estabilidad, estaba sentado en su sillón de cuero, con la mirada perdida en la oscuridad de la habitación, sin más luz que el débil resplandor de la calle que se colaba por las persianas. Parecía tan fuerte y sereno de día, pero en ese momento, envuelto en su bata de seda color vino tinto, parecía frágil. —¿Javier? ¿Estás despierto? —pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. Él giró la cabeza lentamente, sus ojos, normalmente llenos de calidez, ahora brillaban con una intensidad extraña y perturbadora. —Sí, Gabriela. No podía dormir. Hay algo que debo decirte. Su voz era un susurro ronco, y mi corazón empezó a latir con fuerza. Me senté en una silla cercana, observándolo con una mezcla de curiosidad y miedo. —¿Qué pasa? ¿Todo está bien? Pregunté, con la voz más firme de lo que me sentía. Él se levantó y se acercó a la ventana, apoyando las manos en el alféizar. Su figura, recortada contra la luz de la luna, era imponente. —Gabriela, te he visto crecer. Eras una niña cuando llegué a tu vida, y ahora, te has convertido en una mujer hermosa e inteligente. Pero mis sentimientos, han cambiado. Ya no te veo como a una hija. La habitación se llenó de un silencio ensordecedor. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. No podía procesar sus palabras. Él era el hombre que había estado a mi lado durante 10 años, el que me había enseñado a dibujar y a amar la arquitectura, ¿y ahora? Se giró hacia mí, y su mano, grande y cálida, se posó suavemente sobre mi mejilla. Me he enamorado de ti, Gabriela. De la mujer en la que te has convertido. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Javier. No sé qué decir. Él se inclinó, su aliento, con un leve aroma a café y a su colonia de siempre, se mezcló con el mío. No digas nada. Solo déjame mostrarte lo que siento. Sus labios se posaron sobre los míos. Era un beso suave, temeroso, una pregunta. Pero en lugar de alejarme, respondí. Con una curiosidad que no entendía y un deseo prohibido que empezaba a arder. El beso se hizo más profundo, más urgente. Su mano se deslizó por mi cuello, y la mía se posó en su pecho, sintiendo el latido acelerado de su corazón bajo la seda de su bata. En ese momento, las reglas, las convenciones y todo lo que creía saber sobre mi familia se desmoronó. Quedábamos solo nosotros, en la oscuridad de su despacho, y el suave eco de la madrugada sevillana. El despacho, que solía ser el santuario de mi padrastro, se transformó en un espacio de revelaciones y deseos prohibidos. Los besos, al principio inciertos,
se volvieron una danza apasionada, una conversación sin palabras donde cada toque era una frase y cada suspiro, una exclamación. Sus manos fuertes se movían con una delicadeza que me sorprendía, delineando la curva de mi espalda bajo el suave tejido de mi vestido. Mis dedos, a su vez, exploraban la robusta espalda de Javier, sintiendo la firmeza de sus músculos a través de la seda de su bata. En un momento, con una mirada profunda y una ternura que me desarmó, se detuvo. «Gabriela». Su voz era apenas un murmullo. «Si no quieres, podemos parar ahora». Sus palabras, lejos de detenerme, solo avivaron el fuego que ya ardía en mí. Asentí, sin poder hablar, y en ese gesto de consentimiento, abandoné la orilla segura de mi vida para adentrarme en un mar desconocido. Con un movimiento lento y deliberado, Javier desabrochó mi vestido por la espalda. La tela roja, que había sido testigo de mi fiesta de mayoría de edad, se deslizó por mi cuerpo hasta caer al suelo, dejando un charco de color a mis pies. Me quedé solo con la lencería que había elegido para la noche, un conjunto de encaje negro que, en ese momento, me pareció un escudo de valentía. A la tenue luz de la luna que se filtraba, Javier se quitó su bata de seda, revelando su torso, musculoso y curtido por los años de trabajo y el sol de Andalucía. Su piel, de un tono bronceado, contrastaba con mi tez pálida. Nos movimos al sofá de cuero del despacho, un mueble grande y profundo que se convirtió en nuestro mundo. Él me sentó en sus rodillas, y yo sentí el calor de su cuerpo a través de la delgada tela de mi ropa interior. Era una sensación electrizante, una mezcla de familiaridad y excitación. Sus manos recorrieron mis piernas, subiendo y bajando con una lentitud torturante, mientras sus labios se movían por mi cuello, mis hombros. Era un baile hipnótico de sensaciones, donde cada caricia era una nota en una melodía que me hacía temblar. «Me gusta cómo te queda mi ropa, Gabriela», susurró al oído, refiriéndose a una de sus camisas que a veces usaba para estar cómoda en casa. Era un fetiche que nunca me había atrevido a explorar, pero en ese instante, en su abrazo, todo parecía posible. Me di cuenta de que mi deseo no era solo físico. Había una conexión emocional, una intimidad que se había gestado en los años que habíamos compartido como familia. Era una mezcla prohibida, un cóctel de afecto y lujuria que me embriagaba. Sus besos bajaron, explorando cada centímetro de piel que encontraba. Mis manos, sin control, se aferraban a su pelo, corto y recio. Era un torbellino de emociones, de sensaciones nuevas que me hacían gemir. No era solo la pasión, era el descubrimiento de un lado de mí misma que no conocía. Un lado valiente, atrevido, que no le tenía miedo a lo que era prohibido. En la quietud de esa noche, en la intimidad de ese despacho, me sentí más viva que nunca. La noche se estiró, difuminando el tiempo y borrando el mundo exterior. Me quedé dormida entre los brazos de Javier, sintiendo el ritmo constante de su corazón contra mi oído. Cuando el primer rayo de sol se coló por la persiana, pintando la habitación con una luz dorada y polvorienta, la realidad me golpeó como una ola fría. Me desperté envuelta en una manta, con su olor, una mezcla de sándalo y su perfume de siempre, impregnado en cada fibra. Javier dormía profundamente a mi lado, pero yo no podía. Mi mente era un torbellino de preguntas. ¿Qué habíamos hecho? ¿Era esto un error? ¿O era una locura que mi corazón, a pesar de todo, se negaba a repudiar? Con cuidado de no despertarlo, me deslicé de la cama. Del suelo, donde reposaban como un símbolo de la noche anterior, recogí su camisa blanca de lino, la misma que solía llevar en las tardes calurosas de verano. Me la puse. Era enorme, me llegaba hasta los muslos y los puños me cubrían las manos, pero me sentía extrañamente protegida, como si llevara su abrazo puesto. En el espejo, no vi a la Gabriela de ayer. Vi a una mujer nueva, con los ojos llenos de un secreto y los labios aún hinchados por sus besos. En la quietud de esa habitación, la camisa se convirtió en una armadura, un escudo de tela que me separaba de la inocencia que había perdido. Javier se movió en la cama, y en cuanto me vio en su camisa,
una sonrisa se dibujó en su rostro. Buenos días, Gabriela. Su voz, aún adormilada, sonaba como una caricia. Buenos días, respondí, y el sonido de mi voz, mezclado con la culpa, sonó extraño. Tenemos que hablar, dijo, levantándose y poniéndose un pantalón de pijama. Se sentó en una silla, y yo me senté en la cama, frente a él. La tensión en la habitación era palpable. Sé que lo que pasó anoche no está bien, pero no puedo arrepentirme. Ni por un segundo. Sus palabras me golpearon. Eran un bálsamo para mi corazón, pero una advertencia para mi mente. Javier se acercó a mí, con una delicadeza infinita, levantó mi mano, besando cada uno de mis dedos. Te amo, Gabriela. No como a una hija. Como a una mujer. Sus palabras me conmovieron hasta la médula. Yo era una joven de 18 años, él un hombre de 45. La diferencia de edad, el tabú, el miedo a mi madre, todo eso pesaba sobre mí, pero sus palabras eran como anclas que me mantenían en el lugar. En ese momento, sentí que nuestro amor era real, pero que también era una carga muy pesada. Los días que siguieron fueron como caminar sobre el filo de una navaja. En presencia de mi madre, Carmen, éramos la familia perfecta de siempre, un cuadro idílico de la vida en Sevilla. Pero bajo la superficie, un volcán de emociones prohibidas latía con fuerza. La normalidad era una máscara que llevábamos con maestría, pero en los silencios, en las miradas furtivas, en los roces accidentales de las manos en la mesa del comedor, se escondía la verdad. Nuestra relación se convirtió en un juego de señales y códigos. Javier y yo nos comunicábamos a través de mensajes de texto llenos de dobles sentidos. Me encanta cómo has organizado los libros, escribía él, refiriéndose a la camisa que había dejado en mi cuarto. Son muy interesantes, respondía yo, y mi corazón se aceleraba con la emoción del secreto. Mis noches se llenaban de la espera de la ausencia de mi madre, que trabajaba como enfermera en el Hospital de la Macarena y a menudo tenía turnos nocturnos. Esas horas se convirtieron en nuestro santuario. A Javier le encantaba verme con sus camisas. Tenía una en particular, de cuadros azules y blancos, que me gustaba usar cuando estábamos solos. Era áspera al tacto y olía a él, a su sándalo y a su café. Sentir esa tela sobre mi piel me hacía sentir una conexión íntima con él. En esos momentos, me sentía protegida, envuelta en un abrazo constante. Una noche, sentada en sus rodillas, con su camisa de cuadros sobre mí, sentí un escalofrío. Sus manos se movían con una cadencia perfecta, acariciando mis hombros, mi cuello. Gabriela, esto es una locura, pero no puedo vivir sin ti, susurró, y en su voz había una mezcla de dolor y éxtasis. No es solo pasión. Es amor, y es tan real que me asusta. En sus palabras encontré la validación que mi corazón buscaba. En ese momento, en la seguridad de sus brazos, no me importaba lo que diría el mundo. Solo importábamos nosotros. Pero el secreto, como todo lo prohibido, no podía durar. Sofía, mi mejor amiga, a quien solía contarle todo, me notó distante. Su madre, la señora Elena, una vecina de toda la vida y amiga de mi madre, era una mujer curiosa. Empezó a preguntar a Sofía por mis horarios, por los turnos de mi madre, por si Javier estaba en casa. Y Sofía, inocente, contestaba sin pensar. El día que todo estalló, yo estaba en mi habitación con Javier. Me había puesto una de sus camisetas de fútbol del Betis, que me quedaba enorme. Estábamos riendo, sentados en el suelo, cuando escuchamos la puerta de la entrada abrirse con un golpe. Mi madre. Devolvió el saludo a Javier en la entrada, pero su voz era distinta, fría y quebrada. Javier, no me mientas. Sé que algo pasa. ¿Dónde está Gabriela? Dijo con una voz que no reconocí. Javier intentó calmarla, pero fue en vano. La escuché subir las escaleras, y su mirada, al verme en esa camiseta,
fue la más dolorosa que jamás haya visto. Era una mezcla de ira, de traición y de un dolor tan profundo que casi me asfixia. Gabriela, ¿es cierto lo que dicen?, gritó, y el mundo se detuvo. El grito de mi madre resonó en el silencio de la casa, rompiendo en mil pedazos el espejo de nuestra vida perfecta. Sus ojos, llenos de dolor y traición, se clavaron en mí, y yo no pude sostenerle la mirada. Me sentía pequeña, desnuda, a pesar de estar cubierta con la camiseta de Javier. Fuera de mi casa. Ambos, dijo, y en su voz había una frialdad que nunca antes había escuchado. No quiero verlos. Ni a ti, ni a ti. Fue en ese momento cuando supe que no había vuelta atrás. Nuestro secreto había salido a la luz y nos había desterrado de nuestro propio hogar. Javier, con una mirada de profunda tristeza, me tomó de la mano. Subimos a mi cuarto, y en un silencio sepulcral, metí algunas cosas en mi mochila. Mientras empacaba, mi mirada se detuvo en el vestido rojo de mi 18 cumpleaños, colgado en la puerta. Parecía tan lejano, tan inocente, como una vida que ya no era la mía. Salimos de la casa sin decir una palabra más. El aire de la noche sevillana, que antes me parecía dulce, ahora me quemaba la piel. Nos refugiamos en un hotel barato, cerca de la estación de tren de Santa Justa. La habitación era pequeña y anónima, con una ventana que daba a los raíles. El ruido constante de los trenes no era lo que me mantenía despierta, sino la angustia que me oprimía el pecho. Gabriela, sé que es difícil. Pero estaremos bien, dijo Javier, acariciando mi cabello. Sus palabras sonaban más a una súplica que a una promesa. Yo me aferré a él, pero sentía que me hundía en un abismo. ¿Qué vamos a hacer, Javier?, le pregunté, y el uso de su nombre, en lugar de Tato o papá, era como una puñalada. Me abrazó con más fuerza, pero el silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. Los días siguientes fueron un torbellino de dolor y rechazo. Las habladurías se extendieron como la pólvora en nuestro barrio. En la universidad, las miradas de desaprobación me seguían a donde quiera que fuera. Y lo más doloroso, Sofía, mi mejor amiga, me ignoraba. Le has roto el corazón a mi madre. A Carmen. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu propia familia?, me dijo en un mensaje de texto, y su traición me dolió más que la de mi madre. Javier y yo encontramos un pequeño piso para alquilar en el barrio de Los Remedios. Era un nuevo comienzo, pero estaba lleno de retos. Él, con el escándalo, perdió su trabajo. Yo, para ayudar a pagar las facturas, tuve que dejar la universidad y buscar un trabajo de media jornada. La vida se volvió gris. La intimidad que habíamos compartido ahora se sentía como una jaula. El amor que creí que era tan fuerte, ahora estaba manchado de remordimiento.